Hola, ¿qué tal hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos otra vez a este curso de Cristología que estamos tomando y que estamos llevando en la escuela de VE. Es para mí un verdadero privilegio estar con ustedes y poderles impartir algunas clases de esta materia tan estupenda y tan grandiosa que es la Cristología, el estudio acerca de la persona de Cristo. Y bueno, ya estamos por terminar, estamos en nuestra semana 7 y la que viene la semana 8. Y veo que en los temas en algunas ocasiones aparece la mención acerca de la naturaleza de Cristo. Y el último tema, precisamente, el tema 22, habla acerca de la naturaleza de Cristo, pero algo muy importante que debemos tomar en cuenta es la doble naturaleza de Cristo. Y no veo que en alguno de los temas esté explícitamente detallado. Por lo tanto, en este video y en el siguiente vamos a estar hablando acerca de las dos naturalezas que están en Cristo. Estas dos naturalezas, que es la divina y la naturaleza humana. Y me gustaría hablar acerca de esto porque como creyentes debemos tener una firme ancla en esta convicción de la doble naturaleza de Cristo. Porque si nos damos cuenta, en el capítulo que nosotros tuvimos acerca de las herejías cristológicas, estas herejías que hablaban y se popularizaron en el primer siglo, hablaban en contra de la persona de Cristo y precisamente atacaban estas dos naturalezas. La unión de las dos naturalezas o la integridad de alguna de las dos naturalezas, y obviamente la iglesia no permitió que esto siguiera y surgiera. Por lo tanto, en el estudio de la cristología, se llevó a cabo y se mantiene todavía el ancla firme del fundamento de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y también de la completa humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el día de hoy y la siguiente semana quiero hablarles acerca de esto, de la doble naturaleza de Cristo. Ahora, cuando yo digo doble naturaleza, no me estoy refiriendo a una mezcla de las dos naturalezas, humana y divina, sino más bien me estoy refiriendo a que Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Y esto se mantiene así a partir de su venida. Sabemos que antes de el nacimiento de Cristo, Jesús era el Verbo y estaba con Dios y era Dios, así dice la palabra. En el principio era el Verbo. Y cuando observamos esto, entendemos pues que Jesús, antes de hacerse hombre, estaba con Dios. Y vemos que Jesús es un ser eterno. Pero al hacerse el Verbo hecho carne, cuando Jesús se hizo hombre, vemos también que Jesús tomó una forma de siervo. Y que esto lo vemos también en Filipenses capítulo 2, cuando habla acerca de la humillación de Cristo. Pero quiero que empecemos bien y que logremos que esta enseñanza se desarrolle bien. Y por lo tanto, el día de hoy voy a estar examinando la humanidad de Cristo. El día de hoy quiero que examinemos la humanidad de Cristo y podamos tener un conocimiento correcto y completo acerca de esta verdad tan importante que es que Cristo fue plenamente humano. En el primer siglo populó mucho esta doctrina de los gnósticos. Y ustedes saben que dentro de los gnósticos habían diferentes ramas de, pues supuestamente de cristianismo, pero eran los cristianos gnósticos, o sea, eran como una secta del cristianismo, que se habían salido del cristianismo, de las raíces, y la mayor parte de los gnósticos eran docetas. El docetismo era, ustedes saben, esta herejía que decía que Jesús no había venido en carne, que Jesús, siendo Dios, no pudo haber venido de esta forma porque la materia era mala. Entonces, quiero que veamos esto porque Juan escribe mucho acerca de esto, acerca de que aquel que niegue que Jesús ha venido en carne es del anticristo. Y yo quiero que veamos esto porque es importante ver y examinar que Jesús fue completamente hombre. Quiero que empecemos, por favor, a entender esto. Quiero que pongamos atención a esto. Dice, podemos resumir la enseñanza bíblica sobre la persona de Cristo como la siguiente. Jesucristo fue plenamente Dios y plenamente hombre en una persona.
Ese es el resumen de la enseñanza bíblica acerca de la persona de Cristo. Jesucristo fue plenamente Dios y plenamente hombre en una persona. Y así lo será siempre, ¿sí? Entonces, vamos a examinar algunos puntos y analizaremos cada uno de estos puntos para darnos cuenta de la humanidad de Cristo, ¿sí? Tomando en cuenta estos puntos y desglosando bien esto, sé que vamos a llegar a un correcto entendimiento de estas cosas, ¿sí? Jesús fue siempre 100% hombre. Ahora, ¿por qué afirmamos eso? Primero, por el nacimiento virginal. Jesús nació de una forma similar a la nuestra. Jesús nació a través de una mujer que era María, ¿sí? Yo quiero que por favor veamos lo que dice Mateo capítulo 1 versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Entendemos que Jesús fue plenamente hombre principalmente por su nacimiento virginal. ¿Y porque esto es un tema muy importante? Precisamente por eso. Porque Jesús nació de una mujer. Era necesario que Jesús naciera de una mujer para que de esa forma heredara su humanidad, para que de esa forma Jesús pudiera ser humano, para que de esa forma Jesús pudiera tener una calidad humana. Ahora entendemos bien la historia y sabemos que este bebé, Jesús, no fue producido por la unión de José y María, sino más bien aquí dice la Biblia que Jesús vino por obra del Espíritu Santo. Y por lo tanto podemos entender, no debemos adoptar esta idea que muchas personas tienen, que Dios tuvo relaciones con María para que Jesús naciera. Esa doctrina no podemos recibirla, porque la Biblia no dice esto, sino más bien dice que el Espíritu Santo vino sobre María y que María concibió del Espíritu Santo. Eso quiere decir que milagrosamente María recibió esa facultad de poder tener un bebé sin que fuera o tuviera, ¿no?, un padre humano. Esto fue gracias al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo actuó poderosamente en María para que Jesús naciera. Esto quiere decir, hermanos, que fue posible la unión de la doble naturaleza en Cristo gracias a su nacimiento virginal. Quiero que lo veamos de esta forma. Sabemos que tenemos un Salvador que es Jesucristo y tuvo una madre que fue María. Ahora no vamos a hablar de María y no vamos a hablar de los ídolos y todo eso, porque los ídolos que tenemos en nuestras diferentes naciones pues no son María, tienen otros nombres, ¿no? María fue una sierva de Dios, fue una mujer de Dios y honramos a Dios y también reconocemos su obediencia de María. Sin embargo, también nosotros entendemos que María fue un instrumento para el Señor, para que Jesús naciera. Y también podemos ver que si nosotros nos ponemos a analizar, si Jesús hubiera venido de dos padres humanos, hubiera sido difícil para nosotros creer que Jesús era Dios. Y por otra parte, si Jesús hubiera nacido, o mejor dicho, si Jesús no hubiera nacido y hubiera venido directamente del cielo, bajado del cielo, a estar con los hombres, se nos hubiera hecho difícil creer que era un hombre normal. Ahora, cuando observamos el nacimiento original, creo que es la mejor manera posible para entender esta unión tan bella de la doble naturaleza de Cristo, que Jesús fue plenamente Dios y tuvo la naturaleza divina gracias a la obra del Espíritu Santo. Se conservó en él esa naturaleza divina y gracias a María pudo también tener esta naturaleza humana sin la intervención de José o sin la intervención de un humano. Esto fue por obra del Espíritu Santo. Ahora, muchos se han preguntado, ¿no?, acerca del pecado heredado.
si Jesús nació por el pecado heredado. ¿Qué es el pecado heredado? El pecado heredado es esta doctrina que afirma que todos nacimos en el pecado de Adán, que todos los humanos nacimos ya bajo esta deuda del pecado de Adán, por lo que Adán pecó en el principio. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero también dice la Biblia en Romanos, cuando habla acerca de Adán, que si la muerte vino por uno solo y por ese uno solo la muerte pasó a todos los hombres, o sea, quiere decir que en el pecado de Adán todas las personas son afectadas e infectadas por el pecado y sus consecuencias. Entonces todas las personas que nacen obviamente vienen ya con esto integrado, que es la consecuencia del pecado. ¿Por qué? Por Adán. Ahora, Jesús nació bajo este pecado. Jesús nació bajo este pecado heredado de Adán. Por supuesto que no. Jesús fue completamente un cordero sin mancha. Y ahora, ¿por qué podemos ver esto? Precisamente porque el Espíritu Santo fue, por así decirlo, la otra parte que se necesitaba para que María concibiera. Ahora, de parte de María, pudo haber recibido el pecado heredado Cristo. Pues yo creo que el Espíritu Santo hizo su obra milagrosa para que Jesús no naciera con el pecado heredado, sino que Jesús fue limpio y sin mancha en todo momento. Aunque tuviera una mujer como madre, realmente yo creo que el Espíritu Santo tuvo mucho que ver en esto para que Jesús naciera completamente limpio. Por lo tanto, no podemos afirmar que Jesús nació con el pecado heredado, sino más bien Jesús nació completamente santo, como dice Lucas capítulo 1, ¿no? Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Esto es lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 35. El escritor, el hagiógrafo, escribe que el santo ser que iba a ser nacido o que iba a nacer iba a ser llamado Santo e Hijo de Dios. Por lo tanto, decimos que Jesús en su nacimiento fue completamente santo. Por otra parte, también tenemos otras veces y también tenemos otros puntos para creer que Jesús fue completamente hombre, no solamente por su nacimiento virginal. Ahora, cuando Jesús nace, yo quiero decirles algo, hermanos, Jesús no nace hablando, Jesús no nace pensando, no sé, Jesús no nace caminando, Jesús no nace volando, Jesús no nace escribiendo, Jesús nace como un bebé. Y dice la palabra de Dios que Él no nació en un castillo real, no nació en una casa lujosa, Jesús nació en un pesebre. Y esto realmente nos tiene que causar sensación, hermanos, precisamente porque Jesús, al ser el Todopoderoso, al ser en algún momento Dios, se hizo hombre, y porque se hizo hombre, se humilló hasta lo último. Imagínense, siendo Dios, naciendo en un establo. Es una verdadera humildad la que se nos presenta aquí. Una verdadera humildad, hermanos, en la cual nosotros podemos ver el carácter de Dios, cómo Dios, siendo todopoderoso y siendo tan bueno, tan excelso, tan sublime, determina inclinar su oído para escuchar nuestras oraciones. Y de esa forma Dios nos muestra su amor en que envió a su Hijo, en que podemos decir confiadamente Emmanuel. Bueno, Jesús también nació como bebé y también se le tuvo que enseñar a caminar, se le tuvo que enseñar a hablar, se le tuvo que cambiar los pañales, se le tuvo que enseñar a ir al baño. Todas esas cosas se le tuvieron que enseñar porque Jesús nació completamente como un hombre. Ahora, también dentro de estas cosas que nosotros vemos en cuanto a las características que Jesús tenía y se visibilizaban enfrente de todos, eran las debilidades y limitaciones humanas que Jesús tenía. Y estas las vemos muy puntuales en los evangelios, ¿sí?
Primero pues vimos que Jesús nació y creció. Lucas capítulo 2, versículo 40 dice, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Quiere decir que Jesús tuvo que aprender varias cosas, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender la ley, tuvo que aprender muchas, tuvo que aprender obediencia, porque antes de hacerse hombre, pues obviamente era Dios, no podemos decir que hubiera alguien más que lo obedeciera, ¿no? El Padre y Él eran uno y por lo tanto, en cuanto a su nivel antes de nacer, pues tenían un nivel semejante, ¿no? Porque dice la Biblia que del Hijo dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Entonces, dando a entender que en la eternidad Dios el Padre y el Hijo tenían una misma posición, que era Dios. Cuando vemos a Jesús que viene a la tierra y empieza a hablar que el Padre mayor es que Él, está hablando de una posición redentora en la que Jesús está en una misión y dentro de esa misión tiene que sujetarse al Padre. Y es por eso que Jesús, aunque en un principio era Dios, tuvo que aprender la obediencia porque estaba sujeto a la voluntad del Padre, en el plan del Padre, y también pues tuvo que aprender a obedecer a María, su madre, y también a José. Aunque Jesús sabía precisamente que José no era su padre, yo creo que también le tuvo que obedecer cuando le decía algunas cosas, ¿no? No sé, yo sé que algunos como padres hablan a sus hijos y les dicen, pásame esto, o ve por el refresco a la tienda, limpia tu cuarto, o limpia la sala, lo que sea. Yo sé que José y María tuvieron que enseñarle algunas cosas y parte de estas cosas pues Jesús las fue aprendiendo. Ahora, dentro de esas debilidades y limitaciones humanas, también encontramos muchas veces cuando Jesús empieza a hablar de sus limitaciones. Jesús dijo que tenía cansancio. Cuando en Juan capítulo 4 habla con la mujer samaritana, dice que Jesús, cansado del camino, se sentó. También vemos que Jesús sintió hambre estando en la tentación con el desierto. Y también vemos que Jesús sintió sed. Estando en la cruz dijo, tengo sed. Jesús sangró. Y una de las cosas muy importantes que nosotros podemos observar en Jesús, que era completamente hombre, era precisamente en su humanidad. Jesús murió, era completamente hombre, ¿sí? Cualquier persona pues muere, ¿no? Ahora, estas eran sus limitaciones humanas, como todos nosotros. Jesús se cansaba, Jesús pues tenía sed, Jesús tenía hambre, y Jesús también fue tentado. Ahora, también tenía una mente humana como la nuestra. Jesús crecía en sabiduría, pero también tenía una mente humana y unas emociones humanas. Él pensaba, él sabía, y en ese momento posiblemente no sabía todas las cosas en calidad de hombre, pero yo creo que tomando completamente otra vez su posición a la diestra del Padre, yo creo que ahora tiene el conocimiento de todas las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque en alguna ocasión Jesús, hablando de su venida, les dice a sus discípulos, el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente mi Padre que está en los cielos es el que lo sabe. Y pues podemos ver que Jesús tenía cierta limitación en cuanto a su mente humana. Aparte de eso, Jesús poseía un alma humana con emociones humanas. Cuando Lázaro muere, Jesús llora, se exalta y se emociona cuando ve al centurión que tiene fe, se enoja contra los que están vendiendo en el templo. Entonces vemos que Jesús tiene un alma humana. Jesús poseía realmente una alma humana. Y por eso y muchas otras cosas podemos afirmar que Jesús realmente era un hombre como nosotros. Ahora, bueno, eso lo voy a dejar para la próxima clase. Espero poder darles un poco de información y quiero terminar con esto en este momento, y es hablar de la impecabilidad. La impecabilidad de Cristo, o la impecabilidad, es esta doctrina que nos afirma que Jesús vivió sin pecado, ¿sí? No tuvo pecado.
ni hizo pecado, ni cometió pecado, ni llevó a cabo algún mal. Al contrario, Jesús pudo vivir completamente en santidad. Esa es la doctrina de la impecabilidad de Cristo. Y gracias a eso, gracias a la impecabilidad de Cristo, nosotros podemos gozar de las muchas bendiciones que tenemos en Dios por la justificación que Dios pone en nosotros gracias a la vida santa que Cristo vivió estando en la tierra. Muchas gracias, hermanos, gracias por ver este video. La próxima semana les dejo la siguiente parte que también es muy interesante, que pues vamos a hablar de la divinidad de Cristo. Gracias por su atención, hermanos, que Dios les bendiga. Hasta pronto.